regresar donde estuvimos en la lectura bíblica. Lucas capítulo 7, por favor. Lucas capítulo 7 en nuestras Biblias, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, noten lo que dice el versículo 12, Lucas 7, versículo 12, dice la escritura: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Encontramos aquí, hermano, una acción que únicamente el Hijo de Dios, hermano, podía llevar a cabo. ¿Cuántas personas acompañaban a esta mujer, hermano, en su dolor, en este funeral, hermano? Van camino al panteón a sepultar al hijo de esta mujer. ¿Y cuántas personas que iban ahí, hermano, no pasó por su mente el deseo: ojalá y se pudiera levantar el muchacho, ojalá y reviviera? Pero nadie pudo hacer algo, hermano. Mas sin embargo, Cristo, al ver a la mujer, se compadece de ella, y Cristo hace lo que solamente Él podía hacer, hermano: levantar al muchacho. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por su palabra. Le pido que tenga bien en esta hora hablar a nuestras vidas. Toque nuestros corazones, Señor, como solamente usted puede hacerlo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Encontramos en el pasaje que hemos leído uno de los varios milagros, hermano, que realizó nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que con un propósito especial, este milagro aparece solo en el libro de Lucas. Tengamos en mente que Lucas tuvo como propósito, al escribir su evangelio, presentar a Cristo como el Hijo del Hombre, como el hombre perfecto. Y a través de esta escena, Lucas pretende resaltar algo muy especial, hermano, que había en el corazón del Señor Jesucristo. Algo único y especial que bien haríamos nosotros, hermano, en imitar de nuestro Salvador. Vamos a ver en primer lugar algunos detalles que nos brinda la narración de esta historia. En primer lugar, ¿cuáles fueron las circunstancias del milagro que Cristo realizó? Mire el versículo 11 y 12 nuevamente, por favor, hermano. Dice la Biblia: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. El versículo 12 nos dice que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Hermano, los funerales judíos involucraban regularmente, hermanos, a la mayoría del pueblo. En aquellos tiempos, hermano, y de acuerdo a la costumbre y cultura judía, hermano, la mayor parte del pueblo se reunía para acompañar en su duelo, en su dolor,
a quienes habían sufrido la pérdida de un ser querido. Se dice que los funerales en aquel tiempo eran muy ruidosos, hermano, hasta cierto punto muy emotivo. La tendencia era hacer funerales llenos de emoción, llenos de sentimentalismo. Y hermano, al frente de la procesión se encontraba la madre del difunto. La Biblia nos dice que la madre del difunto era una mujer viuda. No sabemos, hermanos, no lo dice la Biblia, cuánto tiempo antes la mujer había hecho el mismo desfile, el mismo proceso, la misma caminata, pero para sepultar a su esposo. Tristemente, esta mujer repite el mismo camino, pero ahora para sepultar a su hijo. Debemos saber y entender que la mujer se encuentra en una situación, hermano, sumamente crítica. Nos podemos imaginar cuán profundo sería el dolor, hermano, que experimentaba esta mujer. Podemos decir, los grandes amores de su mujer, de esta mujer, hermano, su esposo y ahora su hijo, los estaba perdiendo. La mujer tuvo que sepultar a su esposo con todo el dolor de su corazón y ahora va a sepultar, hermano, a su muchacho, a su pequeño. Al morir el esposo de la mujer, hermano, la responsabilidad de mantenerla en lo material pasaba a ser parte de su hijo. Hermano, lo repito, al no estar el esposo, la responsabilidad de mantener a la mujer es del hijo. Pero ahora la mujer va a sepultar, hermano, a su propio hijo. En un sentido podemos decir, hermano, la mujer básicamente está quedando desamparada. La mujer se encuentra en una situación bastante crítica, hermano, emocionalmente hablando, porque perdió a su esposo, perdió a su hijo, pero también en el sentido material, esta mujer está quedando, hermano, a la deriva. Ya no tiene un esposo que vea por ella, tampoco tiene a su hijo que pueda hacer algo por ella. Debemos tener en mente que las circunstancias de la mujer viuda y su hijo, hermano, eran bastante críticas. Como pudiéramos decir también que la situación en la que se encuentra el mundo hoy en día, hermano, es bastante crítico. La mujer sin su esposo, sin su hijo, sin esperanza en muchos sentidos, hermano, la mujer con un corazón quebrantado, con un corazón muy lastimado, con un corazón herido. Y hermano, haciendo solamente una pequeña comparación, ¿en qué situación se encuentra nuestra sociedad, hermano? El mundo a nuestro alrededor se está perdiendo cada vez más y más. Hermano, en nuestra sociedad abunda el pecado, abunda la maldad, abunda la corrupción, abunda la malicia, la indiferencia a las cosas sagradas. Hermano, el mundo en el que vivimos cada vez toma menos en cuenta a Dios. Cada vez el mundo burlándose más del Señor, más de su palabra, al punto, hermano, que yo creo nunca en la historia había habido tantas personas, hermano, que aún nieguen la existencia de Dios, hermano, por la frialdad y la situación terrible en la que se encuentra nuestro mundo, hermano. Aquí vemos a una mujer en una situación muy crítica, muy pesada, como también el mundo se encuentra en una situación similar. Ahora,
¿Cuál fue la reacción de Cristo al ver a la mujer, hermano? Mire el versículo 13, estamos en Lucas 7:13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hermano, la Biblia dice que Jesús vio a la mujer. Lo maravilloso de esta historia, hermano, es que la mirada de Cristo no fue como la mirada, hermano, de aquel sacerdote y de aquel levita en la historia del buen samaritano. Miren Lucas capítulo 10, por favor, hermano. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 30. Dice la Biblia: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Mire Lucas 7, hermano, versículo 13. La historia donde nos encontramos, dice Lucas 7:13: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella e hizo el milagro, hermano. Ahora, Jesús ve a la mujer, y como leíamos en Lucas 10, cuando Jesús vio a la mujer, su actitud no fue como la del sacerdote y el levita. ¿Qué hicieron el sacerdote y el levita? Vieron la necesidad, vieron a un hombre por el cual todavía se podía hacer algo. Pero ¿qué hicieron el sacerdote y el levita? Vieron al hombre necesitado, pero pasaron de largo, hermano. No hicieron absolutamente nada. Hermano, Jesús ve a la mujer y se compadeció de ella. Hermano, ¿qué es la idea de compadecerse de ella? La idea de compasión es que algo profundo en su ser, desde sus entrañas, se estaba moviendo y lo estaba empujando para que Jesús hiciera algo, para que Jesús tuviera misericordia de la mujer e hiciera por ella lo que Jesús podía hacer, hermano. Lo que Jesús podía hacer. Hay un detalle muy significativo, a diferencia de otros milagros, hermano, en esta historia. En otros milagros, hermano, personas necesitadas fueron a Cristo pidiendo ayuda. Leprosos se acercaron a Jesús a pedir ayuda. Personas ciegas, paralíticas, llegaron a Cristo pidiendo ayuda. Hermano, la Biblia dice que esta mujer, acompañada por una multitud, van camino al panteón, se topan con Cristo, hermano, y esta mujer no dijo absolutamente ninguna palabra. Hermano, la mujer en un sentido no pidió ayuda a Cristo. Ahora, no es que no la necesitara la ayuda. Su corazón estaba quebrantado, su corazón estaba despedazado. Pero en un sentido la mujer
está en su mente en una situación donde ella cree que ya no se puede hacer nada. Ya no tiene caso pedir ayuda por mi hijo, porque él ya murió y ya no se puede hacer nada. Pero la Biblia dice, hermano, que aunque la mujer no dijo nada, el pasaje nos muestra, hermano, el pasaje nos revela que Cristo, teniendo compasión de la mujer, Cristo conmovido, se compadece y se acerca al muchacho, hermano, se acerca a este jovencito que va camino a su sepulcro y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y hermano, para sorpresa de la mamá, para sorpresa de las multitudes, ¿qué sucedió, hermano? Este muchachito se levantó, hermano. Este muchachito, dice la Biblia, se incorporó. Ese jovencito que lo llevan al sepulcro, lo llevan para ponerle ahí, humanamente hablando, en su último lugar, hermano, de descanso. El Señor Jesucristo le levanta, hermano. El Señor Jesucristo hizo lo que podía hacer, hermano. Querido hermano, déjeme decirle lo siguiente. En la escuela dominical hablamos de la responsabilidad de la iglesia hacia el mundo, de anunciar, de proclamar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a la luz. Y déjeme decirle esto, hermano. Si vamos a hacer algo significativo como iglesia por la causa de Cristo, hermano, necesitamos tener un corazón compasivo como el del Señor Jesucristo, hermanos. Si vamos a hacer algo a favor de la gente sin Cristo, si vamos a hacer algo por las multitudes que vagan en tinieblas, en oscuridad, que vagan, hermano, en camino al fuego eterno, hermano, necesitamos tener un corazón compasivo como el del Señor Jesucristo. Querido hermano, hace algunos años me tocó ver un video que se grabó en una de las calles de Barcelona, en España. Una calle muy transitada, hermano. Una mujer va caminando ahí por la banqueta y, hermano, llegan varios hombres, arrebatan el bolso de la mujer, hermano. Y la mujer empieza a resistirse, no queriendo soltar su bolso. Y, hermano, entre varios hombres empezaron a golpear brutalmente a la mujer, hermano. Mire, hay varias cosas sorprendentes. No solamente que le golpearon brutalmente, sino que todo esto sucedió, hermano, frente a una gran multitud. Hermano, mucha gente iba y venía viendo, observando cómo estos 3, 4 muchachos golpeaban brutalmente a la mujer al grado de dejarla tirada en el piso. Hermano, los muchachos ni siquiera corrieron al dejarla tirada. Siguieron tranquilamente su camino, dejando a la mujer ahí herida, golpeada, llevándole, despojándola de sus pertenencias. Y, hermano, quienes hacían el reportaje hacían esta pregunta: ¿por qué nadie hizo nada? ¿Por qué nadie hizo nada? Qué terrible ver a esta mujer, hermano, siendo azotada, maltratada, dejando ahí posiblemente gravemente herida. Hermano, pero no hubo ningún valiente que estuviera dispuesto a dar la cara por ella, a defenderla. Y yo creo, hermano, que esa historia de esa mujer, como la historia del buen samaritano, ilustra de una manera muy especial, hermano,
la actitud de muchos de nosotros, hermano. Déjeme decirle, esa indiferencia que muchas personas tuvieron hacia esa mujer maltratada, la indiferencia que tuvo el sacerdote y el levita, que no hicieron nada por el buen samaritano, no es diferente a la indiferencia que nosotros tenemos, hermanos. No es muy diferente a lo que nosotros vivimos cada día. Hermano, mire, es cierto que ya no salimos como antes, buscamos cuidarnos y buscamos no exponernos de andar de aquí para allá, pero aún así, hermano, no podemos, todos los presentes, hermano, aquí en el templo, por internet o en Facebook, hermano, en Zoom o en Facebook, no podemos negar, hermano, que hemos sido muy indiferentes, hermano, ante la situación en la que se encuentra nuestra sociedad, hermano. Déjeme decirle esto, hermano. Cristo, al ver a la mujer viuda que lleva a sepultar a su hijo, dice la Biblia, se compadeció de ella. ¿Y qué hizo por ella? ¿Qué hizo por ella? Lo que podía hacer. ¿Qué podía hacer Cristo, hermano? Cristo, al ser Dios, ¿qué pudo hacer? Levantar al muchacho. Se dirige al muchacho y le dice, joven, levántate. Y el joven se incorpora. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Porque la vida del mundo está en las manos de Cristo. Hermano, nosotros no tenemos la facultad para hacer eso. En nosotros no está el poder, la capacidad para levantar muertos, hermano. Pero déjeme decirle lo siguiente. ¿Qué pudiéramos hacer, hermano? ¿Qué pudiéramos hacer si tuviéramos la compasión de Cristo? Lo que este pasaje resalta es que Jesús, hermano, se compadece de una mujer en una situación crítica. Cristo se compadece de una mujer que está desamparada, de una mujer que está con su corazón quebrantado. Hermano, ¿qué podemos hacer nosotros ante el mundo? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros si tuviéramos la compasión de Cristo? Déjenme bien rápido mencionar algunas cosas que pudiéramos hacer si tuviéramos la compasión de Cristo. Mire Hechos capítulo 16, hermanos. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 30. Dice la palabra de Dios, hermano, Hechos 16:30. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Note la pregunta tan importante, hermano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hermano, creo que es la pregunta más importante que todo el mundo debe de hacerse. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Hermano, en nuestra sociedad se pregunta, ¿qué debo de hacer para hacer dinero? ¿Qué debo de hacer? Hermano, ¿cuántas personas no están preocupadas? ¿Qué debo de hacer para bajar de peso? ¿Qué debo de hacer para estar en mejor condición física? ¿Qué debo de hacer para quitarme las arrugas? ¿Qué debo de hacer para tener un cabello más bonito? Yo estoy bien preocupado por mi melena, hermano. Si usted tiene una buena instrucción para darme, se lo agradecería mucho, hermano. ¿Qué puedo hacer por mi casa? ¿Qué puedo hacer por mi carro? Pero ¿sabe cuál es la pregunta más importante que todo el mundo debiera hacerse? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué responde el apóstol Pablo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Las palabras de Pablo son: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 8, hermanos. Hechos capítulo 8, versículo 29. Hechos 8, 29. Dice la Biblia: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entienden lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, nota, hermano, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que, hermano, el evangelio de Jesús. Hermano, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos, hermano, si tuviéramos la compasión de Cristo? Hermano, buscaríamos predicar el evangelio de Jesucristo, hermano. ¿Qué haríamos si nuestro corazón estuviera cargado por ver las multitudes, por ver la gente perdida, por ver la gente sin esperanza? Hermano, buscaríamos oportunidades para compartir el evangelio. Hermano, gente a nuestro alrededor necesita escuchar el evangelio. Gente a nuestro alrededor necesita, hermano, que se le aclaren todas las dudas que tienen. ¿Qué dijo Felipe al hombre? Oye, escucho que vas leyendo la Biblia. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor, hermano, tiene dudas? ¿Y qué dijo este hombre? ¿Cómo podré si no hay alguien que me explique? Hermano, si tuviéramos la compasión de Cristo, buscaríamos predicar el evangelio. Una segunda cosa, hermano, si tuviéramos la compasión de Cristo, buscaríamos dar un buen testimonio, hermano. Fíjese lo que le estoy diciendo. Buscaríamos dar un buen testimonio. ¿Qué tiene que ver el testimonio con la compasión, hermano? Yo creo que mucho. Por compasión a la gente, hermano, debiéramos buscar tener un testimonio, una vida intachable. ¿Para qué? Para que nuestra vida no sea un pretexto, hermano. Para que nuestra vida no sea un pretexto. Para que ellos digan: para ser como él, para ser como ella, mejor me quedo en mi religión, mejor me quedo en la situación en la que estoy. Hermano, fíjese lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Dice la palabra de Dios, hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ahora, quiero que note lo siguiente, hermano. Quiero que note lo siguiente. ¿Qué fue primero, hermanos?
¿qué fue primero? ¿La proclamación o el testimonio? Si notamos como Pablo acomoda las cosas, dice la Biblia que los hermanos de Tesalónica vinieron a ser imitadores. ¿En qué sentido? Del carácter de Pablo y el carácter de Cristo. ¿Y qué dice después, hermano? Que partiendo de ellos fue divulgada la palabra de Dios. Y si vemos el ejemplo de Pablo, y los hermanos seguían el ejemplo de Pablo, ¿qué hacía Pablo cuando llegaba a algún lugar, hermano? Ir a la sinagoga a discutir con la gente el evangelio. Hermano, los hermanos de Tesalónica tenían un buen testimonio que dio lugar para que la gente que los conocía los escuchara de buena gana, los escuchara sin decir ellos son hipócritas, ellos son falsos, ellos son como todos los demás. Hermano, déjeme decirle esto. Desafortunadamente, hermano, tenemos un trabajo muy grande y muy fuerte y muy duro. ¿En qué sentido, hermano? Mire, por los errores de una persona. Hace unos meses, hermano, yo creo que posiblemente mundialmente, a lo mejor, hermano, fue divulgado y conocido muchas cosas, hermano, que sucedieron con el líder de la luz del mundo, hermano. Hasta la fecha sigue preso, creo que en California, hermano. ¿Por qué? Por un montón de acusaciones que salieron, hermano, contra él. Mire, hermano, si es cierto, es mentira, ¿qué nos importa a usted y a mí? ¿Sabe qué es lo que sí nos debe de importar, hermano? Que por una muchas veces la llevamos todos, hermano. Que por el hecho de que surja una noticia de que un predicador o un grupo de hermanos hicieron algo malo, ¿qué sucede después? Se generaliza, hermano. ¿Y qué dicen muchos? Todos los cristianos son iguales, todos los pastores son iguales, todos los predicadores son iguales. Hermano, qué trabajo tan grande el que tenemos, hermano. Escuche lo que le voy a decir. De tapar bocas, no con nuestra exposición teológica. De tapar bocas, hermano, con nuestra vida. De mostrarle al mundo que somos diferentes, no porque nuestro mensaje es diferente, sino que somos diferentes porque nuestro Dios y Salvador no solamente es nuestro Salvador, es también, hermano, el que nos transforma. El que nos transforma, el que cambia nuestra vida, hermano, por compasión a la gente. Debiéramos tener mucho cuidado, hermano, y no ser, hermano, de aquellos que dicen que no importa lo que la gente piensa. Hermano, ¿qué importa lo que la gente piensa cuando estamos haciendo lo correcto? Pero sí nos debiera importar lo que la gente piensa, hermano, cuando estamos dando un testimonio que es contrario a la vida en santidad que debiéramos vivir al estar en Cristo. Hermano, sí importa lo que otros piensan de nuestro andar, de nuestro caminar, porque está en juego, hermano, su salvación. Mira, hermano, cada quien dará cuentas qué hizo con Cristo y qué no hizo con Cristo. La Biblia dice, Cristo mismo dijo, van a venir tropiezos, pero ay de aquel, en un sentido que sea de tropiezo, hermano. Hermano, por compasión, si tuviéramos la compasión de Cristo, vamos a predicar el evangelio, vamos a buscar dar buen testimonio. Hermano, si tuviéramos la compasión de Cristo, mire 1 de Timoteo capítulo 2. El domingo en la tarde pasado prediqué sobre este pasaje, hermano. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones
peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién, hermano? Por todos los hombres, por todos los hombres. Hermano, ¿cómo podemos interpretar todos los hombres? Todos los hombres. Hermano, el mundo tiene más de 7,000 millones de personas. Pastor, tengo que orar por los 7,000 millones de personas. Hay una manera muy práctica de hacerlo, hermano. ¿Sabe qué involucra orar por todos los hombres? Hermano, orar por nombre, por todos los hermanos en la fe, todos nuestros hermanos en la iglesia. Orar por nombre, por todos mis familiares, todos mis compañeros de trabajo. Hermano, toda persona a quien yo conozco, toda persona por quien Dios pone carga en mi corazón. Y de manera general, hermano, Señor, y tú conoces todo el resto de personas que personalmente no conozco. Hermano, orar por todos los hombres no involucra, Señor, te pido por toda la gente. Tú ya sabes que ahí entran todos, Señor. El tío, la nana Goya, la tía Cuca, ahí entran todos. Hermano, creo que debemos orar específicamente por toda persona conocida. Y de manera general por quien no conocemos, hermano. Ahora, ¿por qué orar por ellos, hermano? Mire el versículo 4. El cual quiere que, ¿qué, hermano? Que todos los hombres sean, ¿qué, hermano? Salvos. Mire el versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate, ¿por quién, hermano? Por todos. Entonces, 3 veces vemos la palabra todos. Orar por todos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos sean salvos. Y porque el sacrificio de Cristo, hermano, es eficaz para todos, hermano. Pero, ¿qué debemos tener en mente? Que es, fíjese lo que le voy a decir, hermano. No es el hecho de que tengamos tiempo. Porque sean pocas o sean muchas nuestras ocupaciones, nos enrolamos de tal manera en nuestras actividades que ¿sabe por qué dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer, que debiéramos hacer? Porque tenemos el pretexto, no tengo tiempo. No tengo tiempo. De veras, es que no tengo tiempo. Hermano, creo que Dios sería injusto en pedirme algo que Él sabe que no tengo tiempo. Más bien necesito sabiduría para acomodar bien el orden de prioridades que Dios quiere que establezca. Porque es ilógico que Dios me diga, haz esto, haz aquello, haz lo otro, si Dios sabe que no puedo, que no voy a tener tiempo. Hermano, si tuviéramos compasión, oraríamos constantemente por la salvación de todos, hermano. Por la salvación de todos. Dice Mateo 9, 35 al 38, al ver Jesús las multitudes, hermano, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas. Mire lo que Cristo quería decir, hermano. Cristo dijo, porque están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, escuche lo que le voy a decir. No se equivocó Mateo al decir eso. Pero yo le pregunto, hermano, ¿no había pastores en Israel? Y no me refiero a pastores literalmente de ovejas. ¿Saben qué está diciendo Cristo? La multitud está desamparada y dispersa y tienen malos pastores, malos pastores. ¿A qué me refiero, hermano? Había muchos líderes religiosos en el tiempo de Cristo, pero no hacían bien al rebaño, hermano. No enseñaban al rebaño, no daban el mensaje correcto al rebaño. Hermano, de igual manera, hay muchos maestros, hasta profetas y apóstoles en la actualidad, hermano. Muchos predicadores, hermano, que no hacen bien al rebaño, hermano. ¿Y qué dijo Cristo? Dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué haríamos si tuviéramos compasión, hermano? Buscar predicar el evangelio todos los días. Dar buen testimonio, hermano. Orar constantemente por la salvación del mundo. Déjame decirte una cuarta cosa, hermano. ¿Qué más pudiéramos hacer? Hermano, involucrarnos fielmente de todo corazón, hermano, en apoyar la obra misionera, hermano. ¿Cuál es una forma o manera como podemos apoyar la obra misionera? Hermano, textualmente, no hay porción en la Biblia que textualmente nos hable de manera clara y precisa. Fíjense lo que voy a decir, hermano. Que nos hable clara y precisa de la promesa de fe, hermanos. No hay que en Corintios Pablo habla de la promesa de fe. No, hermano, muchos predicadores destrozan el pasaje diciendo cosas que el pasaje no dice. Ahora, no me malentienda. No estoy diciendo, hermano, que el método que usamos de dar promesa de fe no sea correcto, hermanos. No, hermano, es un método que por muchos años muchas iglesias bautistas hemos utilizado, hermano, donde muchas iglesias bautistas, hermano, nos ponemos en un sentido silenciosamente, pero siguiendo la providencia de Dios, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para apoyar misioneros. Hermano, como iglesia tenemos la dicha y bendición, hermano, de apoyar 20 ministerios, hermano, en América, en Europa, en África, en México, en Estados Unidos. ¿De qué manera, hermano? Mensualmente, como iglesia, enviando, hermano, una cantidad con la que nos hemos comprometido. Hermano, hay misioneros que por más de 15 años hemos apoyado, hermano, mes tras mes, sin faltar un mes, hermano. ¿Por qué, hermano? Por la gracia de Dios, hermano. Por la puritita gracia de Dios. Estamos llegando al tiempo donde como iglesia, hermano, vamos a renovar nuestro compromiso. Hermano, alguien me hizo un comentario en una ocasión: pastor, aún en tiempo de pandemia vamos a renovar la promesa de fe. Pues es promesa de fe, hermanos. Es promesa de fe. Si es promesa de fe, hermano, creo que hoy es cuando será más evidente si nuestra fe está puesta en Dios, si nuestra confianza está puesta en Él. Hermano, ¿qué podemos hacer si tenemos la compasión de Cristo? Seguir fielmente, hermano, apoyando y viendo milagros, hermano, al dar nuestra promesa de fe, hermano. Al dar, mire, lo que Dios pondrá en nuestro corazón dar, hermano. Promesa de fe no es hacer un hoyo para tapar otro, hermano. Promesa de fe no se trata de dar lo que no puedo. Sería, hermano, aún, déjeme decirlo, hasta antiético, antibíblico, dar y comprometerme con lo que no tengo si Dios no me está guiando, hermano. Porque Dios nos va a guiar, hermano. Dios nos puede guiar a hacer cosas que no tienen lógica, pero que Dios quiere obrar, hermano, mostrando y ejerciendo su poder al ejercer nosotros nuestra fe en Él, hermano. ¿Qué haríamos si tuviéramos la compasión de Cristo? Predicar el evangelio cada día, hermano, si es posible. Dar buen testimonio. Orar por la salvación de los hombres. Hermano, comprometernos fielmente con las promesas de fe para la obra misionera. Y una última cosa, hermanos. Si tuviéramos la compasión de Cristo, hermano, estaríamos dispuestos a ser un misionero. Si Dios nos llama, hermano, a cualquier lugar donde Él nos quiera llevar. Hermano, hoy en la mañana, estaba repasando ahí mi mensaje antes de salir de casa
Y mi esposa llega, hermano, y me enseña una foto en el teléfono y me dice, oye, ¿supiste de otro pastor que murió? Hermano, ya van 18 de los cuales yo he sabido. Anoche o ayer, hermano, falleció otro pastor, hermanos. El hermano Mauro Padilla de Aguascalientes, hermanos. Y otra vez yo me hago la pregunta, ¿quién va a ocupar su lugar, hermanos? ¿Quién va a ocupar su lugar? Hermano, la mies es mucha y los obreros pocos. Roguemos al Señor, hermano, que Él guíe nuestras vidas. Que Él nos lleve a comprometernos a hacer lo que Él quiere hacer a través de nosotros, hermanos. A través de nosotros. Muchas cosas pudiéramos hacer, hermano, si tuviéramos la compasión de Cristo. Termino diciendo esto, hermano. ¿Será posible tener la compasión de Cristo? ¿Será posible tener su compasión? Hermano, nunca seremos igual que Cristo en esta vida. Pero podemos, hermano, caminar tan cerca de Cristo y podemos estar tan rendidos a Él y tan comprometidos con Él, hermano, que su corazón, hermano, puede ser nuestro corazón. Su compasión puede ser nuestra compasión. Su celo por lo santo y lo sagrado puede ser nuestro celo. Hermano, un ejemplo solamente, y solamente lo voy a mencionar, ya terminé, hermano. ¿Se acuerda cuando Pablo llegó a Atenas? ¿Se acuerdan, hermano, cuando Pablo llegó a Atenas? Y hermano, era una ciudad altamente, hermano, religiosa. Tenían un altar, hermano. ¿Sabe a quién? Al Dios no conocido. ¿Cómo que el Dios no conocido? ¿Sabe cuál era la mentalidad de los atenienses? Eran atenidos. No. ¿Sabe cuál era la mentalidad de los atenienses, hermano? Ellos, hermano, adoraban tantos dioses que ellos pensaban, vamos a hacer un altar por si acaso hay un Dios que no hemos conocido. Vamos a hacer un altar al Dios no conocido. Y para pronto Pablo se agarró de ahí, hermano, y Pablo les dijo, yo les vengo a predicar del Dios que ustedes no conocen, el que hizo el cielo, la tierra, la luna, los pajaritos y demás, hermano. El Dios que nos juzgará, el Dios que nos llama a arrepentimiento. Pero, ¿cuál fue la actitud de Pablo, hermano? Dice la Biblia que Pablo, hermano, al ver la situación, su corazón, hermano, se enardecía. Él no se vio indiferente, su corazón se enardecía. ¿Por qué? Porque había en él el corazón de Cristo que lo llevó a tener compasión y a dar su vida por el Evangelio, a dar su vida por predicar la palabra de Dios, hermanos. Dios nos ayude a tener su corazón, hermano. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por su palabra.